Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva entrevista en La Fuente. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es actualmente el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, el magíster Diego Naranjo. Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por abrirnos el espacio y las puertas. Para comenzar esta entrevista, Diego, conocemos que usted pasó por las aulas del Colegio Bernardo Valdivieso. Al escuchar Bernardo Valdivieso, ¿qué recuerdos se le vienen a la mente? Bien, primeramente yo quiero felicitar la iniciativa del trabajo que vienen cumpliendo ustedes, quienes de una u otra manera cumplimos algún tipo de responsabilidades sociales que las voluntades nos han permitido cumplir con honor ese tipo de responsabilidades, y las hacemos trayendo lo que el Bernardo sembró en nosotros. Realmente es no solamente llevarnos a esos momentos maravillosos, mágicos, en las cuales podemos irnos cultivando en las aulas del Bernardo Valdivieso, sino que qué interesante es poder compartir con las nuevas generaciones esas experiencias y ante todo ir difundiendo lo que los bernardinos podemos servirle a la sociedad en los actuales momentos. Bueno, cuando yo hablo de Bernardo Valdivieso, tengo que siempre recordar ese centro educativo en el cual primeramente tuvimos extraordinarios maestros. Segundo, donde se formaba al estudiante con una pedagogía un tanto diferente, no tradicionalista, sino de la autonomía, donde el estudiante adquiría por responsabilidad propia, lógicamente también empujada por sus maestros, pero no en un trato tradicionalista, vuelvo a insistirlo, sino que siempre había ese espíritu de libertades que estoy seguro fue una de las características más esenciales en la formación de las juventudes en este colegio que le ha dado tanto a Loja y al país. Diego, y con lo que nos comentas, ¿cómo crees que incidió el Colegio Bernardo Valdivieso en tu vida profesional? Fue fundamental. Yo pienso que posiblemente, sin desmerecer a otro centro educativo, yo no hubiese podido consolidarme tanto en la vida cultural, fundamentalmente en el campo de la oratoria, si no hubiese sido por el Colegio Bernardo, porque presentaba características puntuales. El mismo hecho de la política estudiantil fue el mayor escenario en el que pude forjarme como orador, pero con un ingrediente adicional, ese carácter insurgente, rebelde, que se respiraba en todos los rincones del colegio. Creo que fue el mayor alimento al alma que pudimos recibir para fortalecer convicciones cuando éramos adolescentes. Más se fueron consolidando cuando adquirimos dirigencia estudiantil. Y bueno, que esa fue la base fundamental para en los posteriores años irme consolidando, por un lado en la vida política, segundo en la vida social, pero tercero en el campo cultural de la oratoria, que es el espacio que realmente hoy ha ocupado mi pasión humana, por ser el escenario en el que me he desenvuelto desde los años infantiles, pero que actualmente se ha logrado cumplir una función muy interesante en los procesos de formación de la oratoria a nivel de Loja y el país. Y hace un momento nos mencionabas de los maestros que fueron un pilar fundamental en la formación de los bernardinos. ¿Alguno que recuerdes en especial con mucho cariño? Claro, por ejemplo, el doctor Mauro Ruiz. Recuerdo en el segundo curso aquellos profundos esfuerzos por hacernos aprender la ortografía, que es fundamental. Y bueno, algo que ya no dependía de él, sino en mi caso trabajaba mucho el tema de la caligrafía. Creo que era uno de los maestros más exigentes en que los estudiantes del segundo curso aprendan a tener una muy buena caligrafía. No fue culpa del maestro, fue mi culpa no haberlo logrado. Creo que por eso yo siempre digo a mis alumnos que yo me hice orador para hablar y no escribir, porque mi caligrafía es bastante mala. Y así como los maestros, Diego, el Bernardo se ha caracterizado por jóvenes éticos y vanguardistas. ¿Alguno que recuerdes, tus compañeros, excompañeros del colegio? Bueno, sí, yo pienso que el Bernardo Valdivieso, históricamente, cada generación le ha ido aportando de muy buena forma. Yo recuerdo haber visto jóvenes siempre entusiastas, transparentes, que han ejercido cargos de relevante importancia. Por ejemplo, Kevin Jiménez, que fue uno de los abanderados de
de la institución en mi generación ha logrado ocupar dignidades muy importantes a nivel de la localidad. Recuerdo haber sido compañero de aula mismo del exministro de Economía del país. Algunos analistas jurídicos a nivel del Ecuador se forjaron en las aulas bernardinas. Entonces realmente estamos hablando de la generación del 92 al 98. Sí. Pero no era la particularidad de esa generación. Toda generación tenía sus personajes destacados, sus jóvenes brillantes, y estamos hablando que es los bernardinos de todos los tiempos. Siempre creo que dejaron huella y lograron triunfos muy importantes a nivel nacional. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Diego, nos mencionabas, conocemos tu carrera y tu trayectoria como orador, y sabemos que el Bernardo Valdivieso año tras año se destaca en esta disciplina. ¿Representó al Colegio Bernardo Valdivieso en algún intercolegial de oratoria? Claro, sí. Tuve la oportunidad de representarle al colegio a partir de tercer curso, más o menos 15 años de edad. Recuerdo justamente fue en el mes de noviembre del año 95, fue un concurso en defensa a la ley de la no violencia a la mujer, con lo cual me reconocieron como orador en el Bernardo Valdivieso. En aquella ocasión entregué una medalla de bronce al colegio y posteriormente, fui consolidándome ya en quinto, sexto curso en los diferentes certámenes, tanto locales, nacionales, alcanzando algunos significativos triunfos que lo hice con mucho orgullo. Seguro que sí. Y prácticamente toda una vida entregada a la oratoria, ¿no? Sí, desde el año de escolaridad, posiblemente 9, 10 años de edad, que se fue consolidando este amor a la tribuna que yo siempre he dicho, como buen martiano, yo he manifestado que yo amo la tribuna, pero con una particularidad, y lo dice Martí, no como una expresión presuntuosa de una locuacidad inútil, sino como una especie de apostolado tenaz, humilde y amoroso. Es por eso que no quisimos quedarnos con la posibilidad de hablar para uno, o los premios para uno, sino que pensamos siempre en las escuelas de oratoria para construir semilleros de formación de oradores. Martí dice que la gran tarea de un orador es hacer de cada ser humano un orador, para que así los pueblos cada vez sean más libres o menos dependientes de quienes hablan bonito, sino que pueda ser un privilegio de todos, ¿no? Hace un momento nos mencionabas que la palabra es una de sus virtudes, y creo que para todos los oradores la palabra es una virtud muy grande. Diego, ¿consideras que la palabra es un arte? Sí, pero también es un arte. Es innegable que la palabra es un arte, pero al mismo tiempo es una filosofía. Es una filosofía que te puede llevar, si la empleas mal, a ser el tradicional demagogo que decora la palabra para ciertos objetivos. O te puede hacer que tengas una vida siempre en consecuencia con la palabra. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, siguiendo las luces de José Muñoz Cota, que dice que el ser humano es su palabra. Tú no puedes únicamente andar regando palabras lindas y tener un proceder diferente, porque en la palabra hay un eco, y ese eco que le da la palabra y que le permite tener mayor receptividad es la conducta. Y Martí lo dice: si un orador no sustenta con sus actos sus frases, aun antes de morir vuelve a la tierra, porque ha estado parado sobre columnas de humo. Entonces, por eso es que para nosotros la palabra sí, es un arte, pero la palabra ante todo implica una filosofía enmarcada en la virtud, que es lo que realmente hace que la palabra sea más creíble, que tenga eco y que tenga un sentido especial en la posibilidad de despertar voluntades, no tanto con la decoración, sino ante todo con el ejemplo. Así es, la palabra tiene un peso grandísimo para cada una de las personas y es un mensaje enorme para las personas que nos están viendo el día de hoy. ¿Qué significa el arte y la filosofía de la palabra en su vida, particularmente? Es esencia. Yo pienso que yo cumplo esa vocación. José López Bermúdez dice que la palabra es la primera vocación del ser humano frente a la humanidad, y yo pienso eso. O sea, el tema de, por un lado, hablar y expresarse es algo magnífico. Segundo, el tema de entregar esa posibilidad a nuevas generaciones, pienso que es una de las responsabilidades más grandes que personalmente le he cumplido con honor.
Tercero, sentir la magia de la tribuna es algo fantástico, ¿no? Tener que expresarse, dar rienda suelta no solamente a los criterios, sino también a las emociones, porque el orador cuando habla no solamente es un ser humano informativo, es un ser humano que contagia sus emociones, las transmite, las reparte ante el público. Y en ese proceso de entre el orador que habla y el público que escucha, van haciendo un diálogo que consideramos, como lo dicen los grandes oradores, que es un diálogo entre gigantes o un diálogo en el río, porque fluye de forma armoniosa una comunicación entre ese público que es algo esencial en la vida del orador, pero ante todo en ese gran discurso orientador, esclarecedor, incendiario, motivador, constructor, edificador o reconstructor que maneja el orador. Con toda tu experiencia, Diego, en el transcurso en toda tu vida en la oratoria y con tus merecidos reconocimientos, ¿qué mensaje le darías a la juventud que el día de hoy se interesa en la oratoria? Bueno, primeramente considera que la oratoria no es privilegio de algunos, o sea, la oratoria es una posibilidad de todos. El tema es que la oratoria tiene sus exigencias, y las exigencias son primeramente cognitivas, porque para hablar hay que conocer. Entonces nuestros jóvenes tienen que investigar mucho, ser muy curiosos, adquirir hábitos de lectura, que lamentablemente es lo que hemos estado perdiendo en nuestros tiempos. Segundo, exige una depuración moral permanente, porque pienso que en la tribuna se necesita mucha virtud, porque eso es el complemento de la palabra. Y tercero, disciplina para desarrollar la técnica. Pero mírate, la técnica la pongo yo en último plano. Y mucha gente posiblemente cuando busca la oratoria piensa que la técnica está en primer plano. No, la técnica para mí está en tercer plano porque es algo que se lo puede aprender. Lo que nos implica más o lo que nos complica más es formar. Y cuando hablo de formar es inyectar valores y virtudes en ese orador. Por eso nuestros cursos jamás se llaman cursos de técnicas de oratoria. Nuestros cursos se llaman cursos de formación de oradores. Y cuando hablamos de formación es que le entregamos a nuestros oradores los conocimientos en torno a la realidad del mundo. Segundo, generamos en él ese sentimiento esa necesidad de concienciación para adquirir una actitud diferente entre la vida, enmarcada en el ámbito de la virtud. Y tercero, el desarrollo de las habilidades para estructurar un discurso, las habilidades para estar en el escenario, las habilidades para manejar adecuadamente la expresión oral, la expresión corporal, el dominio escénico. Pero eso se lo aprende porque es técnica. Y eso, vuelvo a insistir, es cuestión de práctica. Lo otro sí implica horas de esfuerzo, horas de trabajo, porque es necesariamente una formación integral de quien mañana va a tratar de orientar, esclarecer, descubrir a través del ejercicio de la palabra. Entonces, para Diego, cualquier persona puede convertirse en un magnífico orador. Pienso que toda persona puede ser un orador, que los oradores no nacen, que los oradores no son iluminados, son seres humanos que han adquirido un camino, que se han esforzado, que se han sacrificado mucho en la posibilidad de estudiar, de prepararse, de disciplinarse, y en base a eso se obtienen los resultados como toda actividad. Si uno quiere ser deportista, tiene que esforzarse; si uno quiere ser profesional, tiene que hacerlo, y bueno, si uno quiere ser orador, pues igual que todos, tiene que hacerlo. Cambiando un poquito de tema, Diego, el día de hoy nos encontramos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, la cual el día de hoy presides. Coméntanos, ¿cómo se desarrolló este proceso que te llevó a dirigir esta prestigiosa institución? Tu vínculo con la gestión cultural en la ciudad de Loja y a nivel nacional, ¿cómo comenzó? Bien, a ver, yo pienso que, como les indicaba, desde la infancia estuve involucrado en el tema cultural, en el campo de la oratoria. Incluso estuve algunos años en el Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi, entonces estuve siempre ligado al tema cultural, posteriormente en la secundaria, en el Consejo Estudiantil, el Bernardo Valdivieso, siempre relacionado por la gestión a las actividades de cultura. Entonces era algo que de una u otra forma ya desde temprana edad me venía familiarizando. Sin embargo, el elemento esencial que me permitió acercarme a la cultura ha sido la oratoria, ¿no? De hecho, a través de eso yo ingreso a la Casa de la Cultura como colaborador, porque propongo en el año 2004 la formación de un curso de oradores, justamente este curso que había comentado de formación de oradores, un taller permanente de formación de oradores de la Casa de la Cultura, y
el licenciado Mario Jaramillo, presidente de la Casa de la Cultura de aquel entonces, que ya me conocía porque era docente del Colegio Bernardo Valdivieso, me brindó la posibilidad de trabajar en ese taller. En el taller, desde el año 2004 hasta la presente fecha se lo mantiene, se vienen dando muy buenos resultados, y eso dio lugar a que en el año 2009, con carta de respaldo de dos ex bernardinos también, el uno como docente bernardino formador de juventudes, el doctor Fausto Aguirre, y sí, un estudiante bernardino como el doctor Félix Paladines, profesional, expresidente también de la casa. Ellos me dieron las cartas de respaldo para ser miembro de esa institución. En el periodo del licenciado Mario Jaramillo se me incorpora como miembro de la Casa de la Cultura. Posteriormente, si no me equivoco, en el año 2013 se conforma la sección de oratoria de la Casa de la Cultura, y ya en el año 2016 tengo mi participación como candidato de esa institución con una característica bien importante. Siempre se había hablado de que la casa tenía que presentar un cambio generacional, pero yo había manifestado que no se trataba de que una generación reemplace a otra, sino que tenía que construirse un proceso de construcción intergeneracional, es decir, que estén los nuevos miembros, pero que nos podamos nutrir de esa experiencia riquísima de quienes han contribuido históricamente al prestigio de nuestra casa. Se arma una lista muy bien organizada, bien consolidada en el tema de género, de edades. Me acompañaba en la lista el expresidente de la Casa de la Cultura, Félix Paladines, que para nosotros y personalmente para mí siempre es un referente muy noble en la cultura de Loja, y que en lo personal había significado mucho porque es la persona que me dio la carta de respaldo para ser miembro de la casa. Su tiempo de presidente me dio todo el respaldo como orador, y luego me acompañaba como vocal de la lista. En aquel año, julio, 15 de julio del año 2016, alcanzamos la victoria con una acogida muy positiva de los miembros de nuestra casa. Era un periodo de 4 años de gestión. Lamentablemente, situaciones políticas llevaron a la aprobación de la Ley de Cultura y nos recortaron el periodo de 4 años a 7 meses. Es decir, en mayo del año 2016 tocó volver a participar en elecciones, y lo hicimos. Lo hicimos muy bien organizados, y logramos, si bien habíamos tenido una victoria contundente en el mes de julio del 2016, creo que la victoria del año 2017, de mayo de 2017, fue una victoria arrasadora. No lo digo con vanidad, lo digo con compromiso, porque haber ganado de esa forma nos colmaba de elevadísimos compromisos que, teniendo tanta acogida, no podíamos fallarle a esta casa de ninguna manera. Y pienso que con modestia, con humildad, pero con absoluta responsabilidad, hemos ejercido en todo este tiempo un trabajo en el que hemos denominado un momento en que la casa no solamente ha abierto las puertas para que el pueblo venga hacia nosotros, sino donde hemos tratado nosotros de ir hacia el pueblo. Y en esa dinámica pienso que hemos tratado de ir propagando la cultura, no solamente en la capital, como fue un error histórico, sino llegar a todos los rincones de la provincia donde hay manifestaciones muy loables del arte y de la cultura. Así como Félix Paladines, un expresidente y ex bernardino, en este espacio tuvimos al doctor Stalin Alvear también, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos mencionó lo complicado que es dirigir este organismo, ¿no? Los retos que puede presentar. ¿Qué dificultades y alegrías ha experimentado usted dirigiendo a esta entidad? La mayor dificultad es el tema económico. Dirigí una institución primeramente en una provincia de 16 cantones, extensa. Segunda, con una demanda del sector cultural muy rica, diversa, y con un presupuesto limitado de alrededor de $350,000 al año, pero de los cuales $51,000 son destinados a la promoción de la cultura en toda la provincia. Eso realmente es la mayor atadura que tenemos. La otra es la pelea constante y la resistencia por conservar la autonomía de la Casa de la Cultura, que de una u otra forma ha venido siempre siendo limitada. Yo pienso incluso que vivimos en la Casa de la Cultura actualmente una autonomía de caricatura,
porque elegimos nuestros representantes, pero en todos los procesos administrativos no tenemos la libertad de actuar independientemente, entonces tenemos que enfrascarnos en la burocracia, a veces desde lo gubernamental que se impone, y eso ahoga muchísimas posibilidades. Pero las grandes alegrías es servir a la cultura, es trabajar con pasión por la cultura, por el arte, que actualmente ya se diversifica. Tradicionalmente Loja era conocida como letras y música, ¿no? Ahora es artes plásticas, ahora es cine, ahora es oratoria, ahora es artes escénicas, ahora es interculturalidad, es decir, es una infinidad de espacios, de manifestaciones, de sectores sociales, de artistas de diferente índole, de la ciudad, del campo, académicos, populares, artistas con discapacidad. Y una semana tuvimos un evento hermosísimo de artistas con discapacidad, en fin. Esas son las mayores alegrías de la posibilidad de poder servir a nuestro pueblo en la cultura y servirle desde una cultura vista desde una visión diferente, no como algo decorativo, sino como algo que permite la mayor realización humana, porque a través de la cultura bien entendida uno logra plasmar las más grandes manifestaciones del espíritu de cada ciudadano de nuestro país. ¿Y algún proyecto dentro de su gestión, Diego, que gustaría mencionarnos? Claro, primeramente el tema de la campaña de lectura, que para nosotros ha sido un tema emblemático. Yo siempre he sido consciente, y como orador he sido consciente, de que al pueblo no hay que convencerlo. Siempre nos dicen que los oradores convencemos. No, los oradores concienciamos. Y una forma de concienciar a nuestro pueblo es que nuestro pueblo aprenda a leer. Se habla de que en el país se lee medio libro anual, cuando en promedio la UNESCO nos manda a leer 27 libros anuales. Entonces el nivel de lectura es bajísimo. Entonces nosotros no queremos decir a nuestro pueblo que crea, queremos decir a nuestro pueblo que lea, porque es ahí donde conscientemente va a tener mayor raciocinio, incluso hasta para elegir a sus representantes, y no será un pueblo esclavo de los demagogos, de los charlatanes, del populismo que ha sido tan cruel con la vida política del país. Entonces, pienso que ese ha sido uno de los trabajos más sólidos, el tema de la campaña de lectura, aparte porque ha logrado recorrer la provincia a través de un proyecto denominado de la Biblioteca Itinerante, que es una biblioteca lúdica destinada para los niños, que permanentemente todos los días miércoles ha estado recorriendo todos los rincones de nuestra provincia, y esperemos que esto a futuro tenga resultados positivos. ¿Por qué digo a futuro? Porque el proceso de lectura es un proceso que implica un trabajo largo. No es que vamos a lograr un pueblo lector en un año ni en 2 años, no, esto tiene que ser evaluado siquiera a los 5 años para ir viendo resultados, y más aún cuando estamos solos. Yo pienso que deberíamos ir más adelante consolidando más apoyos para hacer un trabajo de todas las instituciones de Loja, los medios de comunicación, los centros educativos, en la posibilidad de ser promotores de la lectura y declararle como es nuestro sueño a Loja territorio de lectura, que es lo que estamos pensando. Y la otra es lo que hemos trabajado este año. La pandemia golpeó mucho a la humanidad y nos protegimos de todo sentido, pero no nos dimos cuenta que una de las consecuencias de la pandemia, que también es complicada para la salud, es el hambre y las necesidades de nuestra gente. Y el artista fue uno de los sectores muy golpeados, pero muy abandonados, muy olvidados. Se cerraron teatros, se cerraron salas de exposiciones, se cerraron espacios de espectáculos culturales. Por lo tanto, el artista dejó de recibir ingresos que no son abundantes, son limitados. Incluso esos recursos limitados no pudieron recibirlos. Por eso la casa tuvo que actuar de forma inmediata, replantear todos los eventos y estructurar un proyecto que fue el Fondo de Atención, de Apoyo al Sector Cultural, compuesto por 5 ejes de atención, desde los niños, las artes plásticas, la literatura, las artes escénicas, la música, en fin, todas las manifestaciones atendidas, y logramos beneficiar alrededor de 123 artistas en un momento tan difícil para difundir lo que están haciendo, pero también para de alguna forma entregar algún tipo de ayuda económica que les permita tener un momento de oxigenación frente a estas múltiples necesidades que no se pudieron ir a atender en un momento tan difícil como el que vivimos desde el mes de marzo del presente año, ¿no? Diego, a lo largo de su vida como gestor cultural, no únicamente como miembro de la Casa de la Cultura, sino desde joven como estudiante, ¿ha trabajado en algún proyecto con algún bernardino, ya sea
alumno, docente, autoridad del colegio? Bueno, a ver, creo que una de las organizaciones que más le ha dado a mi vida y que yo le he dado a esa organización y que me he entregado con corazón a ella, que es el Foro de Oradores del Ecuador, que nació en Loja y que actualmente está consolidado a nivel de país, fue fundada por muchos lojanos, ¿no? Y por muchos bernardinos. Entonces, pienso que eso fue un trabajo fundamental que logramos hacerla, no exclusivamente de ex bernardinos, pero sí con quienes de alguna forma nos sentamos en un momento a pensar en una organización que se constituye en un semillero para nuestras jóvenes generaciones, fue con compañeros del Bernardo Valdivieso. Y un reconocido bernardino, como lo es Benjamín Carrión, fue quien fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Usted considera que la institución mantiene la misma filosofía con la que inició con Benjamín Carrión? Mira, Benjamín Carrión le da un aporte muy grande al país cuando funda la Casa de la Cultura, y no solamente con fundar la Casa de la Cultura, sino con toda su teoría de crear una gran nación pequeña, ¿no? Y esa es la tesis que la planteaba. Cuando se funda la casa, se la funda bajo dos pilares fundamentales que yo siempre he dicho que es el mandato ineludible de Benjamín Carrión, que es el de cultura y libertad. Nosotros actualmente consideramos que eso es importante, ese legado, y consideramos que la cultura es la que puede permitir justamente rectificar los itinerarios de la patria. Por eso decía Benjamín Carrión, se crea la Casa de la Cultura con la tarea, decía, de rectificar y de ennoblecer los itinerarios de la patria. Y nosotros, con mucha claridad, asumimos ese legado, recibimos el aporte de los nuevos tiempos y proyectamos una casa, como siempre lo he dicho, a nivel de su pueblo y de su tiempo, pero manifestando y manteniendo siempre aquel ideario que nos legó el maestro Benjamín Carrión, como es el ideario de cultura y libertad, que nos lleva a defender la autonomía de la casa, que nos lleva a acercarnos cada vez a nuestro pueblo, no como una institución elitista, sino como una institución hecha para el pueblo creador, y con ese pueblo ir sembrando las condiciones para lograr su sueño, que es el de cambiar el curso de la nación a través de la cultura. Ya para ir culminando, Diego, esta entrevista, esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Más allá de estudiar en el Bernardo, ¿qué hace una persona bernardina? Yo puedo sentir algo fundamental, es ese sentido de rebeldía que el colegio supo sembrarnos y que nosotros nos mantiene en los actuales momentos, pero no una rebeldía mal construida, sino una rebeldía desde el punto de vista de no claudicar ante el vértigo del sistema, ¿no? Ante la carrera precipitosa, deshumanizada, cosificadora de un sistema que vivimos, sino tener una rebeldía para tener la capacidad de resistir ante lo que está mal y seguir viviendo. Pienso que uno eso aprende en las aulas bernardinas, uno aprende sentido de inconformidad, y pienso que ese mismo Diego Naranjo, que se formó en el Bernardo Valdivieso, que pertenecía a un movimiento estudiantil, que participó en algunas jornadas de lucha, ese espíritu mismo no lo he vendido ni lo he claudicado, lo sigo manteniendo para defender principios muy bien formados y muy bien establecidos, que nos llevan por un lado a servir, a criticar lo que está mal, a no soportar cualquier manifestación de imposición y de dominación cuando las cosas no se están haciendo, cualquier tipo de injusticia. Y eso pienso que es el bernardino, ¿no? El bernardino que de pronto enarboló una bandera y que de pronto en la vida profesional claudica, pero pienso que deja perder esa esencia de bernardino. Entonces yo considero que sí, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de estar siempre vinculado a los sectores sociales, creo que es la principal característica, al menos que a mí, como bernardino, me dejó como una huella indeleble para todos los tiempos, esas maravillosas aulas, pero ante todo esa maravillosa experiencia que se siente en el denominado patrón Bernardo Valdivieso. Así es, Diego. Y un último mensaje que quieres dar a todos los bernardinos de ayer, hoy y de mañana, y a todas las personas que nos están observando. Bueno, que pienso que es momento de actuar en unidad. Yo pienso que Loja necesita mucho de trabajo todavía para construir muchas cosas importantes. Pienso que Loja
En Loja es necesario vivir tiempos de renovación y eso tenemos que irle apuntando. Pienso que tenemos elementos muy valiosos a nivel de la ciudad, a nivel de la provincia, y pienso que es necesario que asumamos los retos para poder aportar a Loja de la mejor manera. Vuelvo a insistir, creo que el destino de Loja está en la renovación de su gente, sin pensar que tenemos que archivar a muchos buenos cuadros. Pienso que todo tenemos que ir caminando en base a la experiencia, pero pienso que las nuevas generaciones, los nuevos líderes tienen que comenzar a aparecer en el escenario político, en el escenario social, en el escenario cultural y artístico, y eso únicamente se lo tiene que lograr con voluntad, y la voluntad es la que mueve todo. Y el segundo ingrediente, por decirlo de esa forma, es la unidad. Pienso que nada en Loja se puede lograr si todos trabajan dispersos, porque lamentablemente ese es el escenario en el que actualmente se vive. Lo ideal sería establecer procesos de unidad interinstitucional con la ciudadanía para ir consolidando cosas importantes. Pero vuelvo a insistir, voluntad y unidad son dos elementos esenciales para ir logrando grandes conquistas para Loja y su provincia. Diego, de mi parte y de todos los que hacemos La Fuente, queremos agradecerte por abrirnos las puertas y brindarnos este espacio para contarnos un poquito de tu experiencia a lo largo de tu vida y compartir con todas las personas que nos vean un poquito de tu conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y esperamos vernos en una siguiente entrevista. Muchas gracias.